Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros, como siempre, preocupado y ocupado con los temas de la actualidad. ¿Cómo está, licenciado? Mi querido Hugo, buenas tardes. Mira, hay un refrán cubano que a mí me agrada mucho y que lo mencioné mucho a grado tal de que ya me estaban dando la autoría. Bueno. Y como dice Rodríguez Prats, y no, con toda la humildad que siempre me ha caracterizado, yo reconozco que lo escuché. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Aparentemente hay como llaman, un oxímoron, como algo bueno se está poniendo malo. Lo que quiere decir es que se está contemplando esta crisis, y yo así quiero verla, como una gran oportunidad de corregir. O sea, dentro de lo malo, algo bueno va a surgir. ¿De cuál crisis estamos hablando? De la crisis de la reforma al Poder Judicial y de un nuevo sexenio, de un nuevo gobierno que va a ser sellado y definido por este conflicto. Este conflicto va a indicarnos qué clase de gobierno quiere hacer Claudia Sheinbaum. O un gobierno que respeta la ley, o que puede entrar en una situación ya no tanto de autocracia o de dictadura, que sería muy grave, sino algo que yo considero que es peor, la anarquía. En la que nadie gobierna. Y además, con graves consecuencias hacia los estados, hacia el problema de seguridad, porque hoy, en las mañaneras que ya hace el Poder Judicial, dijo algo que es correcto. Claudia Sheinbaum está manifestando la opinión de una de las partes en este conflicto. No la última palabra. La última palabra la tiene el juez, la tiene la Suprema Corte de Justicia, la tienen los 8 ministros, dado que las 3 ministras, pues evidentemente van a votar conforme a lo que se les ordene desde la Presidencia de la República. Mira, voy a tratar de explicar, si tú me lo permites, Hugo, en la forma tal vez más sencilla. El artículo 17 de la Constitución dice que los mexicanos tenemos el derecho al acceso a la justicia, al acceso a los tribunales, los cuales deben decidir con imparcialidad, debe ser pronta y expedita. ¿Qué sucede? Si se modifica una ley, la Suprema Corte, los jueces de distrito pueden revisar si esa ley es correcta y si coincide con la Constitución y con el espíritu de la Constitución. Pero si la reforma se va directamente a la Constitución, que es el artículo que alega Claudia Sheinbaum, que el artículo 61 dice que, en su fracción primera, dice que los amparos no proceden contra las reformas constitucionales, pero la ley de amparo es secundaria. Lo primero es la Constitución, y la Constitución nos está otorgando el derecho de que si algo se afecta, podamos acudir a los tribunales. Se cesó a los jueces con una tómbola. Hay afectación de sus derechos humanos, artículo primero, y ellos no tienen a quién acudir. Mira, esto sucedió también cuando se expropió la banca. López Portillo, en el afán de que no pudieran impugnar los banqueros, lo incorporó a la Constitución. En la situación que hoy está el Congreso, si el presidente quiere proponer algo y que no haya remedio, pues en lugar de meterlo en una ley, lo mete en la Constitución. En la Constitución cabe todo, porque desafortunadamente, por eso se ha manoseado tanto la Constitución. Debería de ser 2 capítulos, derechos humanos y organización del Estado, pero cabe todo. Todo lo que se pueda ocurrir se puede meter en la Constitución. Es desafortunadamente la tecnología jurídica en materia constitucional es muy elástica. Y te puedo mencionar muchísimos artículos que no tienen nada que hacer en la Constitución. Y los países, cada quien camina por su lado. Entonces, esta mujer, Nancy Juárez, la jueza del 19 distrito en Coatzacoalcos, lo dijo muy claramente. Ella tiene que acatar, y lo dijo el juez en la conferencia hoy temprano, una decisión de un juez o se ataca con algún recurso o se acata. Imagínate lo que sucedió, toda proporción guardada, en el año 33, perdón esta referencia. La Constitución de Weimar
decía que el artículo 48, que si había una situación de emergencia se le concedía facultades extraordinarias al canciller, a Hitler, que ya lo había designado Hindenburg. Entonces, queman el Reichstag, que era el local donde sesionaba el Parlamento. Se dice que el mismo Hitler, a través de Goering, lo mandó a quemar, y suspenden las garantías y el Congreso le da facultades extraordinarias. Y con esta facultad comenzó a legislar y se concentró el poder y degeneró en una terrible dictadura. Si nosotros permitimos que el presidente en una iniciativa pueda meter en la Constitución lo que sea y no hay forma de defenderse, y hay ese argumento de que el pueblo ya decidió, lo cual no es cierto, porque los diputados de Morena nunca hablaron de esta reforma en su campaña. Morena registró una plataforma de una propuesta en el órgano electoral y no habla de esta reforma. Esta reforma la presentó Andrés Manuel el 5 de febrero, ni siquiera del año pasado, ni siquiera en sus propuestas él como candidato o algo se habló de una reforma al Poder Judicial. Esto surge por las fricciones que tiene con el Poder Judicial. Pero te repito, esto es un tema muy, muy complejo, muy técnico, pero tampoco que nos asusten. En todas las democracias hay fricciones, hay confrontaciones entre poderes y ahí se comprueba que las instituciones funcionan. Si nosotros vemos, por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, Nancy Pelosi en el Congreso lo frenó. Y podemos ver muchísimos casos. Chile, por ejemplo. Gabriel Boric entró y quiso hacer una nueva constitución, se fue un referéndum, no les gustó el primer proyecto, no les gustó el segundo proyecto, y el presidente dijo, queda la constitución que se elaboró desde Pinochet, que se le han hecho muchas modificaciones. En nuestro caso ha habido fricciones entre ejecutivo y legislativo. Agustín de Iturbide disuelve el Congreso en el 22, octubre del 22. Lo disuelve varias veces Antonio López de Santana, lo disuelve Victoriano Huerta en el 13, choques entre el legislativo y el ejecutivo. No recuerdo que haya un choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Juárez era presidente de la Suprema Corte y la Constitución señalaba a la renuncia de Comonfort que él se convierte en presidente, viene la Guerra Civil y posteriormente la invasión de los franceses y él se queda al frente. Llega vía presidiendo la Suprema Corte. Y eso es lo que él defiende. De acuerdo a la ley, yo tengo que asumir las obligaciones de ser presidente de la República. Lo que sucede en este sexenio, o mejor dicho, en el sexenio pasado y de Morena, es que se interpreta que es suficiente demoler una institución. Hay una frase que a mí me gusta mucho: no se destruye lo que no se reemplaza. Este es el problema de esta reforma. Sin duda, tendría como consecuencia destruir al Poder Judicial, pero ¿cómo se va a reemplazar? ¿Cómo vas a conseguir 7,000 jueces en un proceso que está muy difícil en su logística prepararlo? Le conviene a Claudia. Aquí debería de resolverse la vía política, es un problema político, con la plática entre las dos mujeres, Norma Piña y ella, que se sienten y que definitivamente acuerden que se suspenda, sería lo mejor para su gobierno, porque en las condiciones en que está el país, en las condiciones en que hay tantos problemas económicos, de seguridad, me parece que se está gastando la pólvora en infiernillos en un asunto que lo va a perder. Sea el resultado que sea, Claudia Sheinbaum lo va a perder. Y aquí te hago una reflexión porque también me parece muy preocupante. Yo estoy de acuerdo en que le sean leales a Andrés Manuel López Obrador, tanto ella como Javier May, pero por favor pónganle un sello al gobierno propio. O sea, respeten las políticas, pero por ejemplo el asunto de las mañaneras o el asunto de irse a vivir al Palacio Nacional, yo aquí le pediría en el Estado a Javier May que se instale en la quinta y que empiece a gobernar. Que dejen ya de estar buscando domicilio y queriendo gastar para remodelar la quinta, que sería un gasto totalmente superfluo. Tenemos serios problemas de seguridad en todo el Estado. Los necesitamos ver como gobernador en la Quinta Grijalva, ejerciendo el poder y el mando. Entonces, que se quiten ya ese encajonamiento del estilo de Andrés Manuel. Andrés Manuel le funcionó. Con las mañaneras, con irse a vivir al palacio, con suspender el aeropuerto. No sé si la historia dirá si eso fue bueno o fue malo. Solamente el tiempo lo dilucidará. Pero en este caso,
que por favor tomen decisiones. Tal parece que no quieren salirse del guión que les dio Andrés Manuel, y si en algo discrepan tienen un terrible pánico. Veo ahí durante 2-3 horas sentados a los funcionarios en un ejercicio, lo mismo los actos políticos. Hugo, ¿cuánto tiempo tardamos o tardan los funcionarios de gobierno sentados escuchando discursos que ya los conocemos por trillados durante todos los años? No están para eso como funcionarios públicos, eso está bien en campaña. Pero irse a sentar y hacer un acto, hacer giras, está bien que entre en contacto. Los problemas sabemos cuáles son. Pero, y tan sabemos cuáles son, que ahí está la gente protestando y bloqueando calles cuando se inundan, cuando hay demasiados baches, cuando no hay electricidad, hasta por textos gratuitos de educación, van a la acción directa. Entonces, resolver problemas, para eso son ellos. Esa debe ser su tarea fundamental. Y dejar de inventar y, de plano, sacudirse de este molde tan riguroso que les impuso Andrés Manuel, de un estilo que le funcionó a él, pero no le va a funcionar ni a Claudia ni a Javier May. Ese será mi comentario, mi estimado Hugo. Voy a retomar una cosa nada más. Ahorita decía que para destrabar el asunto de la reforma al Poder Judicial, que se sienten las dos mujeres presidentas, en este caso de la Corte y del Ejecutivo Federal, pero vamos, siendo, ¿cómo podríamos decir?, objetivos. Habrá quien le diga a la presidenta Sheinbaum que pues ceder sería un fracaso. Y ya por ese solo hecho, a lo mejor esto se viene abajo, ni siquiera se gesta, pues. Mira, ahí está otro sello de Andrés Manuel. Andrés Manuel en su gobierno, y yo conociéndolo personalmente, me atrevo a afirmarlo, con todo respeto, pero Andrés Manuel no corrige. Andrés Manuel sentía que corregir era reconocer una falla. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Hugo López-Gatell. Él sabía lo mal que estaba enfrentando la crisis del coronavirus. Y te puedo hablar de muchos otros. Se aferra. Rosario Piedra, por ejemplo, destruyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y a lo mejor se reelige. Y todavía pudiera ser que se reelija. Eso sería una cachetada al mundo jurídico. O sea, no tan solo no se premia el mérito, se combate. Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos se fue acreditando y se derrumbó. Y violando la Constitución. Se hizo el fraude inclusive. Entonces, Andrés Manuel siente que cambiar a un funcionario, es decir, se tiene que reconocer que fallé. Si tú ves, en el sexenio no se corrió a los funcionarios renunciaron. No hay ningún caso en el que Andrés Manuel le haya pedido la renuncia a alguien que le falló. Porque Carlos Ursúa, Germán Martínez, Jiménez Espriu renunciaron porque no estaban de acuerdo en la forma en que se estaba gobernando. Entonces, ¿qué obsesión si ya metiste la pata y estás ocasionando problemas? ¿Por qué no la sacas y pides disculpas? Ese es el problema. O sea, Claudia se podría reunir con Norma Piña y decirle, ayúdame a resolver este problema. Efectivamente, violé la ley. Efectivamente, no estoy haciendo lo correcto porque me asesoraron mal, porque yo estoy de acuerdo que ella no sepa derecho. Pero ¿cómo es posible que le estén diciendo cosas que están equivocadas? Le vimos a la consejera. Bueno, mira, ver a Rosa Isela como secretaria de Gobernación, leyendo hoy temprano lo que hacen y los que tienen a sus familias, y aquí hay otra investigación y atacando a Nancy Juárez que tiene algunos procesos de sanción. Digo, por favor, estamos degradando la política a base de chismes y a base de investigaciones que no se hace nada, porque eso es lo peor. Se denuncian las cosas y no sucede nada. Pues si tienen ellos las armas, ahí van a cambiarle el nombre a la Secretaría. Ya no es la Secretaría de la Función Pública, va a ser la Secretaría de la Anticorrupción y el Buen Gobierno. Fíjate qué gravísimo error. Hasta con el nombre nos pretenden engañar. El Instituto para devolverle al pueblo lo robado. O sea, la función de la institución se marca en el nombre. Es la Secretaría, es una institución, la Secretaría del Bienestar. Bueno, el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. Pues digo, hasta en eso estamos incurriendo
en violaciones graves y en ritual, en cosas que se vinieron consagrando, que no están escritas, pero que se respetaban. Designar la gente con perfil es una deshonestidad, poner a hacer algo a alguien que no sabe hacer y que sabemos que no es la gente idónea para hacerlo. Pues yo creo, licenciado Rodríguez Prats, que mucha gente desearía que no estuviéramos en un conflicto de esta naturaleza, pero pues es lo que hay, como se dice, es lo que tenemos, y a lo que tenemos que seguir observando y enfrentarnos también. Pero mira, Hugo, estamos jugando con fuego. Y sobre todo quienes tienen responsabilidad al frente de las instituciones. No conviene continuar con esta lucha, con esta descalificación. Yo me estoy enfermando ya a mi edad porque yo fui conciliador, yo fui mesurado. No te rías, por favor. Pero la política es conciliación. Puede serse polémico, pero al final conciliador. Pues no sé, pero yo afortunadamente creo que hago un balance allá en mi soledad y como buen generoso que soy conmigo mismo, veo algún saldo positivo. Pero definitivamente no conviene. Todos los teóricos en materia política, y ahorita sobre todo, están insistiendo en algo. El mayor problema para la democracia es la polarización. El mayor problema es cuando viene la confrontación. La democracia norteamericana funcionó cuando el Partido Republicano y el Partido Demócrata tenían una cierta cordialidad. Mira, John McCain en la campaña con Obama. Estaba John McCain en un mitin y una señora gritó: ese señor que está contendiendo contra usted es un africano, es un musulmán. Y se volteó. Ella iba caminando y regresó. No, señora, yo tengo muchas desavenencias y estamos luchando por el mismo cargo. Pero ese señor nació en Estados Unidos, es un hombre que ha servido al país y que no es musulmán, y creo que tiene atributos para que merezca el respeto de sus contendientes. Una frase, hay un gesto bellísimo de Willy Brandt, en el 1970, y con esto ya me voy, sí. Pero en 1970 llevaron a Willy Brandt, el gran canciller alemán, socialdemócrata, ni siquiera un agente de la democracia cristiana, y lo llevaron a donde estaba un monumento del gueto en Varsovia, en Polonia, donde se habían sacrificado a los judíos. Y él estaba parado y todo el mundo se sorprendió que se hincó. Entonces todo el mundo se quedó hincado. Y el hombre se paró, y entonces un periodista le dijo: ¿por qué se hincó? Porque ya no tuve palabras para pedir perdón. O sea, ¿qué tanto trabajo nos cuesta por nuestro ego? El peor enemigo que el hombre con poder puede tener es su ego. Si no controla su ego, agárrate, porque desafortunadamente no es él el que se daña, sino todos nosotros.